Buenos días, apreciados estudiantes. Para el área de sociales, nos encontramos para estudiar el periodo histórico de 1859 hasta 1925, aún la Venezuela agraria. Recordemos que Venezuela o la Capitanía General de Venezuela se considera agraria desde sus inicios. Damos entonces comienzo a las características políticas, sociales, económicas y los principales rubros que la contemplan. Buenos días, chicos, espero estéis bien. Voy a hablar con ustedes hoy de la Venezuela agraria en el periodo histórico de 1859 a 1925. En esta lámina tenemos los aspectos de gobierno y caudillos. 1859, recuerden con qué empezaba la guerra federal, la guerra más cruenta que hemos tenido desde la independencia. De hecho, realmente desde 1859 hasta 1902, Venezuela fue un continuo de refriegas políticas, de alzamientos, de guerras y de una continua pugna entre todos los aspirantes a gobernar. Mucho peor de lo que estamos viviendo hoy día todavía. Esto influyó en lo económico, no había posibilidad de desarrollarnos en forma adecuada. Entre los caudillos más importantes de la época, tienen que recordar ustedes al ilustre americano, Antonio Guzmán Blanco, que gobernó en 3 periodos sucesivos con algunos descansos. Joaquín Crespo es otro personaje importante que debemos mantener en la memoria. Y luego hacia el final, los 2 de cierre, que son Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Con Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez empieza a haber un cambio y una ordenación en cuanto a gobierno y política, porque los demás caudillos empiezan a opacarse, a desaparecer. Y es el general Gómez el que logra la extinción completa de los caudillos y la unificación por primera vez de nuestra patria en una república consolidada. Aspectos sociales de la Venezuela de 1859 a 1925. ¿Cómo era la estratificación social? Pues en Venezuela habría muy poquitos ricos y el resto eran todos pobres, no había más. Los comerciantes o burguesía mercantil era muy incipiente, muy pequeña. Estuvimos todo el tiempo en guerra, prácticamente no había locales que tuvieran suficiente capacidad económica para ser una clase comerciante fuerte. Alguna parte de la inmigración alemana que van a tener los negocios que habían y son los prestamistas que financian a los cultivadores de café y cacao y que luego se encargan de la comercialización del café y cacao en el extranjero. Los artesanos son principalmente los que hacen alpargatas, sombrero, algo de ropa, muy pocos profesionales, uno que otro médico, algún abogado, unos poquísimos bachilleres y la mayor parte de la población es campesina, absolutamente analfabeta y muy desperdigada en todo el país. Los esclavos habían sido liberados en 1854, pero esto lamentablemente en estos primeros años, hasta 1900, no mejoró su condición, sino que muchas veces la empeoró, porque antes el dueño le daba de comer, porque si se moría tenía menos bienes, pero al ya no ser de su propiedad no le daba de comer, por lo tanto si se moría ya no era su problema, ya no afectaba a su patrimonio. Demografía. ¿Qué significa esta palabra, chicos? Demografía es el número de habitantes que tiene un país y dónde están ubicados, dónde vive la gente, dónde están y dónde no están, qué está vacío. Venezuela es un país prácticamente despoblado, o sea, deshabitado, no había gente. En la guerra habían muerto casi todos y los que no habían muerto en la guerra habían muerto de hambre y si no de hambre, pues de enfermedad o de cualquier cosa. La mortalidad infantil exageradísima. Fíjense, para 1886 la población de Venezuela era de 2.198.320 personas. Caracas tenía 70.000 habitantes. Maracaibo 32.000 habitantes. Eso es nada en este momento para que tengan una idea.
alrededor de los Palos Grandes, cerca de donde está su colegio cuando se podía ir, viven más de 70.000 personas. Y si cuentan las cuadras desde los Palos Grandes, van caminando hasta la Francisco de Miranda, caminan hasta Plaza Altamira, suben hasta la altura del colegio y dan la vuelta formando un cuadrado. Ahí hay 70.000 personas. Esa era la población de Caracas completa. La población de Venezuela completa era lo que les dije. La salud, un desastre. Casi no había médicos en Venezuela. La fiebre amarilla, el paludismo, la mortalidad infantil eran catastróficas. La educación, a pesar de que se había dado un decreto de instrucción pública, el 98% de nuestra población era analfabeta. No sabía leer ni escribir. La economía. Importaciones, pues prácticamente lo poquito que se consumía, que era muy poquito, se importaba. Pero se importaba por distintos sitios que ahora en Venezuela. Había una gran corriente de productos que llegaban por la vía fluvial, entraban por el delta de Amacuro, recorrían todo el río, entraban al Orinoco, llegaban a Guayana y volvían a salir. O sea, muchas cosas llegaban antes a Guayana que a Caracas. La otra parte de importación entraba por Maracaibo, que venía directamente de Alemania y Francia, y a Caracas llegaba por Puerto Cabello o por La Guaira. El puerto de La Guaira era muy pequeño, muy primitivo, así que principalmente era Puerto Cabello, y trasladar las cosas de Puerto Cabello a Caracas era muy complicado. Exportaciones. Las exportaciones estaban en manos privadas, compañías extranjeras, principalmente alemanas, que eran los únicos comerciantes que tenían capacidad económica, que financiaban a los productores de café y cacao, y les compraban también la producción. Se exportaba principalmente por el puerto del lago de Maracaibo, por Puerto Cabello, algo por La Guaira y algo de exposición del balatá, el antecesor del caucho, se exportaba por el delta del Amacuro. La producción nuestra era apenas de supervivencia, de sustento, el conuco, las 4 gallinas del corral, la siembra de tomate, de papa y para consumo propio, no había prácticamente nada. La deuda externa, casi podría haberse llamado deuda eterna, porque cada vez crecía más y estaba más que nada pues vinculada a los proyectos gigantescos que había hecho el ilustre americano Guzmán Blanco en la construcción del Gran Ferrocarril del Táchira, del Gran Ferrocarril que después desapareció a principios del siglo XX, que llegaba desde Caracas a Puerto Cabello, el Ferrocarril de La Guaira, pero la mayor parte del dinero no estaba aquí, la mayor parte del dinero se había perdido en los gastos de guerra y en el pago de reparaciones a las potencias extranjeras por los daños que decían que les habíamos causado en sus bienes dentro de nuestras continuas guerras internas. Para 1900, Venezuela era un desastre de deuda externa. Algo sumamente importante que hay que reconocerle a Gómez es el pago completo de la deuda externa. Y en el momento de la máxima depresión del planeta, 1927, que escapa 2 años al periodo que estamos viendo, Venezuela cancela absolutamente su deuda externa y es considerado uno de los pocos países del planeta que no tiene deuda externa ese año. Fíjense, chicos, nuestra producción agrícola y lo penosa que era, el tamaño de Venezuela, y ustedes ven, hay unos poquitos estados marcados en amarillo, léanlos ustedes mismos, ¿no? Está el Zulia, aparece Apures y Barinas, y aparece para el lado derecho un pedacito ahí, que es el del Tamacuro, que está en amarillo, y en esa zona se siembra cacao. Tienes unas rayitas por ahí donde está el café en color marrón, y el resto que está vacío, señores. Quiere decir que en el resto del país no se hacía nada que fuera significativo, porque el ganado que fue importante en la época de la colonia en Guayana, que es la parte más grandota que tenemos, ya no era en absoluto significativo y no aparece. Solo hay 2 productos, café y cacao. Tenemos una enorme cantidad de agua delante de Venezuela y agua, mucha agua, mucha agua, muchos peces, pero no los sacábamos del agua. En nuestros ríos también hay peces, tampoco los sacábamos del agua como para venderlos fuera. No producíamos ropa, no producíamos tela, no producíamos libros, no producíamos ni gente. Entonces eso es muy triste de esa época, debemos aprenderlo y entenderlo y debemos buscar la manera de que ustedes lo cambien. Todo el mapa debe producir algo. En cualquier parte del mapa debería haber algo que se pudiera
producir. Señores, el mapa nuestro actual se parece a este. Por lo tanto, les toca a ustedes, porque ya nosotros vamos de salida, ver que ese mapa, para cuando sus hijos estén en clase, esté un poco más bonito, se produzcan más cosas. Saludos y hasta la próxima.